Con nosotros, Guillermo Aguirre, autor del libro Lírico y Profundo, biógrafo de Julio Goyen. Nos estaba comentando, Guillermo, precisamente de que encontró información, Julio, de Florencio Basaldúa, ¿no? De algunas civilizaciones, cómo habían migrado de un lugar a otro. Efectivamente. Ajá. Pero lo curioso del caso es que Basaldúa no se limitaba a hacer o a repetir en todo caso una teoría de la migración de individuos de lo más aceptado, que sería del continente europeo en todo caso, o africano o asiático, hacia el americano, sino que lanzó la aventurada teoría de que la cosa había sido al revés, de que en realidad el continente llamado Atlántida, conocido como Atlántida o supuesto como Atlántida, Ajá. al que se lo ubica habitualmente en el océano Atlántico, y generalmente se piensa que estaba ubicado en las llamadas columnas de Hércules, se le diría la salida del estrecho de Gibraltar, Sí. el océano Atlántico. Pues Basaldúa pensaba otra cosa. Él pensaba que este continente estaba en el actual océano Pacífico. Okay. Y que debido a cataclismos el continente se fue sumergiendo lentamente. Ajá. No fue un cataclismo de estos de un día para otro, sino que fue muy lento. Ajá. Y esto permitió o obligó a los habitantes de ese continente a que fueran en busca, digamos, de tierra sólida, no inundada, y eso Sí. hizo que ocuparan la mayor parte del subcontinente centroamericano. Particularmente me estoy refiriendo al actual territorio del Ecuador, aunque en realidad no solamente se refería a ese actual territorio Esa área, sino también a otros limítrofes, ¿no? Claro. Incluyendo México también. Ajá. Esa es la teoría de Basaldúa. Okay. Bueno, entonces, imagínense lo revolucionario de este concepto, porque él sostenía incluso que ellos colonizaron las altas cumbres Andes, que fue lo único que quedó, digamos que no quedó anegado, Ajá. las aguas, y esa sería la razón por la cual estas civilizaciones conocidas, los incas, los mayas, y otras más, Sí. se establecieron, pero doy esas como ejemplos de los que de los que habitaron los puntos más altos. Claro. Voy a hacer una pequeña digresión. Julio Goyen en sus últimos años descubrió Ajá. la civilización, digamos, la ciudadela más construida en la mayor altura del mundo, en el cerro Lluyayaco de la Argentina, justamente a 6.000, que es el segundo más alto de América, a 6.000 metros de altura. Bueno, entonces volvemos a que según Basaldúa, aquella gente se establecieron, y esta es la razón de Ajá. esas magníficas construcciones en las alturas, justamente, los cultivos que usted conoce, terrazas y todo eso. Sí. No habría ninguna razón de que se haya hecho eso, porque lógicamente siempre la gente se establece históricamente, ¿no? En los valles. Los valles, Ujú. no en las altas montañas, con todos los problemas que esto implica. Bueno, esta era la teoría de Basaldúa. Julio lo hizo suya, Ajá. esta teoría de Basaldúa. Entonces, mire usted que venía a agregar a su condición de mormón, lo cual lo convertía en una persona bastante extraña, ¿no? Adherir a estas teorías que le estoy diciendo de Basaldúa. Ya esto era mucho más que extraño. Claro. Pues resulta que un día, como todos, él me iba contando día a día todas sus vivencias, todas sus cosas. Ajá. Entonces, un día como otro, fue a la Biblioteca Nacional, pidió los libros de Basaldúa, pero no estaban disponibles, porque según le explicó la empleada, la bibliotecaria, los había solicitado otra persona. Ándale. Ajá. Entonces Julio quiso conocer cuál era la persona que había pedido esos libros. Claro. La persona era Juan Morix. Oh. Juan Ahí. Morix era un húngaro Sí. que había llegado a la Argentina. La historia de Morix es bastante rara, yo creo conocerla bien, no se conoce muy bien, es una persona, fíjese usted que se ha dicho que el libro La Hora 25 del rumano Virgil Giorgio habla de un personaje que se llamaba Moritz con TZ en lugar de CZ, Ajá. y parece que está basado en el libro, quiero decir, en la vida de este hombre. ¿Oh, sí? Fue un
una persona perseguida, digamos una víctima de la guerra. Estuvo en campos de concentración, tanto de un lado y de otro, de los alemanes, de los aliados, en fin. Ajá. Es que él, digamos, como dije antes, Giorgio había basado su personaje en Juan Morris. Okay. Juan Morris se llamaba Janos Morris, su nombre de bautismo era ese. El otro Juan cuando se nacionalizó argentino. Ajá. Y era un estudioso, también era un hombre de amplísimos horizontes. En ese entonces él prácticamente vivía haciendo exploraciones y buscando, encontrando y proveyendo a museos, ¿no?, de objetos, de fósiles, de los objetos que habitualmente, digamos, existen en los museos, ¿no? Ajá. De esto prácticamente vivía. Y bueno, él había leyendo, era un hombre que le gustaba leer mucho, tenía gran facilidad para los idiomas. Él conocía la antigua lengua magiar, que es la lengua de los remotos habitantes del actual territorio de Hungría. Ajá. Digamos que los antiguos húngaros se llamarían magiares. Es una lengua muerta. Sí, sí, sí. La conocía. Y para su sorpresa y la de todos quienes conocimos esto, Ajá. él formuló la teoría estudiando mapas, planos, escritos y una cantidad enorme de cosas que encontró en la Biblioteca Nacional, que existían individuos en el momento en que estamos hablando, estoy hablando de 1958, Ajá. existían individuos, que existían tribus radicadas en lo más remoto de la Amazonia, particularmente ecuatoriana, Ajá. cuyos nombres, los nombres de los sitios, eran, según él, ¿no?, según Morris, de origen magiar. Entonces, por cierto, se lo comunicó a Julio, que creía firmemente en todo esto. Ajá. Juntos empezaron, pese a que los dividía unos cuantos años, porque Julio era un joven, Más joven que Juan. adulto, Ajá. ya pasaba los 30. Pero el hecho es que entonces vamos a pasar, Víctor, rápidamente las páginas, porque No, es que la historia es muy larga y es muy interesante, pero bueno, el tiempo es el que nos come. Entonces, se conocen, Juan ve que hay una relación posiblemente con las tribus amazónicas ecuatorianas, con este lenguaje muerto en Hungría, en Bulgaria. en Hungría, En Hungría. él era húngaro. Ok, y ahí empieza la relación entre Juan y Julio. Claro, esto se va profundizando, y entonces llega un día en que Morix, digámoslo así, no resiste más y necesita ir a comprobar si efectivamente su teoría era correcta o si era un delirio. Ok. Entonces, asistido ya por el mismo Julio, porque tenía muy buenos amigos, estaba muy bien relacionado, Sí. lo asistieron económicamente, quiero decir, le consiguieron pasajes y todo lo demás, y un buen día, en el año 1965, Morris partió hacia Ecuador. Ok. ¿Y qué pasó? Solamente Juan. Juan Morris, solamente, Ajá. él solo. Él, de alguna manera, porque en la vida de Juan Morris se da una y otra vez Ujú. que las cosas que este hombre hizo, las hizo casi en soledad. Sí. Era un solitario para sus cosas, pero hay que entenderlo, Víctor, porque muchas veces noto que algunas personas se pueden preguntar, pero ¿cómo es posible Ujú. que se ha hecho estas cosas? Pero yo le voy a buscar Una explicación. las personas que descubren, las que han tenido suerte, está lleno, la historia está llena de personas que han descubierto tesoros. Ajá. ¿Puede creer usted que salen a los cuatro vientos a decirle dónde están, cómo llegar? Y No. no es posible. No, eso se lo callan, se lo guardan. Bueno, pero por supuesto. Ajá. Esta era la conducta de Morris. Bueno, él llegó allá, ahora esa tribu que efectivamente existe, se los conoce como, tienen varios nombres, pero se los conoce con salasacas, que según Morris es un viejo vocablo magiar. Ajá. Estos indios, estos indígenas, estas tribus, digamos, son muy diferentes a las tribus, al parecer, digamos, bueno, las más difundidas en la región. Sí, sí, sí. Estos hombres todas estas personas son mucho más altas, son de tez roja, cobriza, Ajá. pero más que cobriza,
esto puede inducir a una equivocación. Definitivamente roja, y todos tienen ojos claros grises. Wow, qué interesante. Guillermo, déjeme hacer nuevamente la pausa y ahorita seguimos una historia muy interesante, la historia de la Cueva de los Tallos, la real historia de la Cueva de los Tallos y sus protagonistas. Regresamos con más.